Es una separata un poquito más condensada, tiene bastantes cosas de teoría, algunas cosas de práctica. Entonces vamos a comenzar leyendo ahí y yo voy a ir explicando y al final, si hubiera alguna pregunta, entonces pueden hacerla. Hermenéutica es cómo interpretar las Escrituras. Vamos a leer. El primer párrafo dice: la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Esto ya sabemos, ¿no? Lo hemos visto en bibliología, en la cual Dios revela su voluntad. También hablamos de la revelación. Es lo que Dios nos quiere decir, nos quiere dar a conocer acerca de sí mismo. Por lo tanto, no podemos tomar la Biblia como un mero objeto de estudio, sino que nos acercamos a ella con reverencia y dispuestos a obedecerla. Partimos de ahí que la Biblia no es un libro como cualquier otro libro, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios y por lo tanto cuando nos acercamos a leer y a estudiar la Biblia, tenemos que hacerlos dispuestos a reconocer su autoridad, obedecerla para nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada, útil y suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto y totalmente preparado para toda buena obra. Ese es el versículo o el pasaje fundamental en cuanto a la bibliología, porque nos dice que es inspirada, nos dice que es útil, nos dice que es suficiente para nuestras vidas. En nuestra época postmodernista, en que se cuestiona la verdad y se dice que no existe la verdad absoluta, sino que todo es relativo, estas preguntas son muy importantes. ¿Cómo puedo estar seguro que estoy entendiendo correctamente la Biblia? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, ¿no? Te pones a estudiar y tratas de entender y la pregunta viene: ¿cómo puedo yo estar seguro que estoy interpretando bien? Que realmente estoy entendiendo el significado de las Escrituras. Ahora, esa pregunta viene porque en nuestra cultura ha habido muchos ataques a la verdad absoluta, a la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Y vas a escuchar muchas veces hoy día, especialmente de los jóvenes y también ya de los no tan jóvenes, que es imposible llegar a conocer la verdad absoluta. Muchos dicen eso. No se puede conocer la verdad absoluta. Tú vas a entender algo que es tu interpretación, pero yo tengo mi interpretación. Entonces, obviamente, viene a nuestra mente esta pregunta: ¿cómo puedo estar seguro que es correcto lo que yo estoy entendiendo? En segundo lugar, ¿es posible entender el significado de lo que escribieron hombres en un contexto radicalmente diferente miles de años atrás? ¿Es posible entenderlo realmente? Muchos hoy, nuevamente, dirían que no, que es imposible entender, porque estamos tan alejados de ellos en tiempo, en cultura, en historia, que es imposible realmente llegar a comprender qué es lo que ellos quisieron decir. ¿Ya? Y una tercera pregunta: ¿qué metodología debo seguir para interpretar las Escrituras? ¿Hay una forma correcta de interpretar las Escrituras o cada uno puede interpretar como quiera hacerlo? Todas estas preguntas esperemos que las vamos a ir contestando en este curso de la hermenéutica, pero se dan cuenta que son preguntas muy importantes porque tienen que ver con nuestro entendimiento de la Biblia. ¿Es posible entender? Y si decimos que sí es posible entender, ¿cómo hago? ¿Cuál es el método que uso para poder comprender, para poder interpretar correctamente? Vamos a empezar con el fundamento de la hermenéutica. Ya lo dijimos también en la bibliología. Y para esto vamos a ir a algunos textos de la Biblia. El siguiente párrafo dice: Dios es un Dios que se comunica. ¿Ya? Dios es un Dios que se comunica. Ya dijimos, Él se revela a la humanidad, se muestra, se manifiesta, se da a conocer, no permanece escondido. Y la forma como Dios se ha dado a conocer al ser humano, a ver si se acuerdan del curso de bibliología, ¿cómo es? Es por medio de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La creación,
¿no? Dios se da a conocer por medio de la creación y también la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial hoy en nuestros días? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Él se da a conocer. Él creó el lenguaje humano y también nos dio la capacidad mental para entenderlo y usarlo. Nosotros también nos parecemos a Dios en el hecho que nos comunicamos. Tenemos un lenguaje. Así como Dios se comunica, nosotros también nos comunicamos. Y Él nos dio un lenguaje para poder comunicarnos también. Y nos dio además el sentido común, la capacidad mental, intelectual, para entender ese mensaje. Cuando yo le hablo a cualquiera de ustedes, espero que me entiendan. Y si no me entienden, espero que me pregunten qué quiso decir, pastor. Y igual cuando ustedes me responden a mí, porque tenemos un lenguaje en común, tenemos una cultura en común, tenemos expresiones muchas veces en común, intereses en común, entonces podemos comprendernos utilizando el lenguaje que Dios ha creado. Hay muchos idiomas en el mundo, en nuestro caso es español, y podemos comunicarnos usando ese lenguaje, siguiendo, algunos mejor que otros, las reglas de la gramática, de la sintaxis, entonces podemos comprendernos. Bien, lo más increíble de todo es que Él escogió utilizar este lenguaje humano para revelar y explicar su voluntad, sus planes y sus actos. Eso es lo más increíble, porque cuando Él escogió darse a conocer a nosotros, no lo hizo utilizando un lenguaje angelical, un lenguaje divino, un lenguaje celestial, sino que decidió usar nuestro lenguaje para que le podamos comprender. Entonces, la Biblia se escribió en lenguaje humano. Ahora, no se escribió en nuestro idioma español. ¿Se escribió en qué idiomas? En griego y hebreo. ¿El Antiguo Testamento se escribió en qué idioma? El Antiguo Testamento. Hebreo y partes pequeñas de arameo. Y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, no es nuestro idioma. Por eso es que necesitamos de traducciones para poder comprender lo que Dios dijo en esos idiomas originales. A lo largo de las Escrituras vemos a Dios narrar sus actos e interpretarlos para el beneficio del ser humano. Entonces Dios nos explica, Dios nos cuenta acerca de Él y acerca de sus planes y acerca de lo que quiere que sepamos en cuanto a la historia, en cuanto a la salvación. Siempre hemos dicho, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, pero cuando Dios nos quiere contar historia, Él nos cuenta lo que Él quiere que nosotros sepamos de esa historia. Tal vez no lo vas a encontrar en la historia universal, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de Daniel, no lo vas a encontrar en la historia universal que cuenta el mundo, pero Dios dice, eso es importante, yo quiero que lo sepan. Y por eso lo escribe y lo explica además. No solamente nos narra la historia, sino que nos explica la historia. Por eso dice ahí, otra vez lo leemos, a lo largo de las Escrituras vemos a Dios narrar sus actos e interpretarlos para el beneficio del ser humano. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 7, Éxodo 7, del 1 al 5. Éxodo 7, del 1 al 5. Estamos en el contexto de Israel, esclavo en Egipto, y Dios le ordena a Moisés que vaya a hablar con el faraón y van a comenzar las 10 plagas de Egipto. Pero antes de empezar las 10 plagas, Dios explica qué es lo que esto significa. Dice en Éxodo 7 del 1 al 5, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón
y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Lo está mandando a Moisés, y le está diciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Tú le vas a hablar, él no te va a hacer caso, él va a endurecer su corazón, aún así yo voy a sacar a Israel de Egipto. Pero no solamente le está diciendo lo que va a ocurrir, sino que le está explicando qué significa. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿qué significa la salida de Israel de Egipto? De acuerdo a lo que Dios dice aquí. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con la salida de Israel de la esclavitud en Egipto? Que Él es Dios. Los egipcios sabrán que yo soy Dios. No, nos quiere mostrar que Él es Dios. Pero algo más. Su poder, porque lo va a hacer con gran poder, dice. ¿Y qué más quiere mostrar? Hay una palabrita ahí importante. Porque no dice aquí que Él va a mandar 10 plagas, sino al final del versículo 4 dice, con grandes juicios. ¿Y eso qué significa? Ya, son cosas que no han visto antes. Pero ¿qué más? ¿Qué significa juicio? Que Él es soberano, que los va a juzgar, que va a castigar a Egipto. Que las 10 plagas no son solamente plagas. Cuando nosotros contamos en la escuela dominical, por ejemplo, les enseñamos a los niños las 10 plagas de Egipto. A veces nos concentramos solamente en contar la historia, ¿no? Y las moscas aparecieron, y la oscuridad, y el ángel de la muerte vino y mató al primogénito, y contamos la historia y nada más. Pero no le damos el significado que tiene. El significado es que cada una de esas plagas es juicio de Dios sobre Egipto. ¿Y por qué Dios juzga a Egipto? ¿Por qué Dios le manda su juicio a Egipto? Ya, Él es soberano, están adorando dioses paganos y están teniendo a su pueblo esclavo, es decir, no le permiten salir para adorar al Dios verdadero. Así que les mando mis juicios. Las plagas son juicios. Dios está interpretando, no está diciendo solamente voy a enviarles las 10 plagas, sino voy a enviar grandes juicios para que sepan que yo soy Dios. Ya, ese es el significado de las 10 plagas. Dios mismo interpreta sus hechos, los hechos históricos que van a ocurrir. Otra más, ahí en su separata. De la misma forma, Jesucristo narra e interpreta el Antiguo Testamento para sus seguidores. A ver, Lucas 24, el 25 al 27. Juan, un favor, no sé si puedes el ventilador prender y... Sí. Y creo que, no sé si hay otro más, pero... ¿Dónde? ¿Acá? Allá hay un enchufe también. Bueno, pero allá va a estar muy atrás, creo, ¿no? Ahí mejor para que caiga. Ya. Muy bien. A ver. Vamos a continuar. Lucas 24, del 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27. Dice, a ver, tal vez alguien me puede ayudar. Ronald, ¿puedes leerlo? Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27 también. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él decía.
Les dice, son incrédulos, son tardos de corazón. Cristo era necesario que muera y que resucite al tercer día y que vaya a la gloria. Y dice luego que desde Moisés, es decir, ¿desde dónde? Cuando dice desde Moisés y por todos los profetas, desde Génesis, ¿no? El Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, y a través de toda la Biblia, les dijo, les declaraba lo que decían las Escrituras acerca de Él. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está interpretando el Antiguo Testamento a la luz de su venida, de su muerte y de su resurrección. Cuando leemos profecías en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, a veces no entendemos. Bueno, lo que hizo aquí Jesucristo fue decir, interpretar, esto lo dice Isaías, esto lo dice Jeremías acerca de mí. Esto es lo que significa. Es decir, les explicó a ellos qué significaban las historias, profecías y tipos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces Cristo mismo interpretó también. Otra más. Además, ha dado maestros y pastores a la iglesia para que expliquen las Escrituras al pueblo de Dios. Entonces, Dios interpreta su palabra en la misma Biblia. Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos, interpretó el Antiguo Testamento para que lo entiendan bien. Y además Dios ha dado maestros a la iglesia, ha dado pastores a la iglesia para que expliquen la Biblia, para que interpreten el significado de las Escrituras. Mira primero en el Antiguo Testamento, en Nehemías, el ejemplo de Esdras, Nehemías 8. Nehemías 8, del 1 al 8, no vamos a leer todo, pero algunos versículos. Dice en 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Y qué hizo? Bueno, él lo leyó, ¿no? Leyó el libro. Pero no solamente leyó el libro, bueno, ahí dice el versículo 4 que él estaba sobre un púlpito de madera, ¿no? Aquí vemos un argumento para el púlpito que él también estaba usando, donde ponía seguramente las escrituras. Él lo leyó. En el versículo 5 dice que él abrió el libro porque estaba más alto que todo el pueblo. Él estaba, parece, en un estrado o algo así para enseñar las escrituras. Y luego, fíjate en el versículo 6, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. ¿Qué es lo que hacían los levitas? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué hacían? Porque eran, imagínense, miles de personas, no había micrófonos en ese momento, pero Esdras desde el púlpito leía las escrituras y luego estos levitas, seguramente puestos en lugares estratégicos en medio de la multitud, hacían entender al pueblo lo que Esdras estaba leyendo. En el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, interpretaban el significado del texto. ¿Para qué? Para que los oyentes entiendan las escrituras. Uno podría decir, pero ¿no es suficiente leer? Yo como pastor subo al púlpito ahora y no es suficiente. Lo leo y digo, bueno, que Dios bendiga su palabra, y me siento y terminó el culto. ¿Por qué no es suficiente eso? ¿Por qué es necesario una explicación? ¿Por qué es necesaria una predicación? Para entender, para dar el sentido
de lo que quieren decir las Escrituras, ¿ya? Y que la gente pueda comprender, ¿ya? Y pueda no solamente entender el significado, sino saber cómo aplicarlo también a su propia vida. Y tiene que haber un llamado, y tiene que haber pasión al momento de explicar. Todos esos son elementos importantes. Y seguramente ellos lo estaban mostrando también. Y también la Biblia, dice ahí en su separata, nos ordena ser diligentes y esforzados en el estudio de la Biblia, interpretándola correctamente. Entonces, Dios interpreta su palabra. Jesucristo interpretó el Antiguo Testamento para sus discípulos. Dios ha dado maestros y pastores que interpreten la Biblia para que puedan entender el pueblo. Pero además Dios también dice que cada uno de nosotros estudie las Escrituras y la entienda, la escudriñe y encuentre el significado. Dice en 2 de Timoteo 2:15, a ver, ¿quién lo lee? Es un versículo conocido. Alguno tal vez lo sabe de memoria. Esa última frase, que usa bien la palabra de verdad. En la versión antigua de 1909, decía que traza, ¿no? Que traza bien la palabra de verdad. La idea aquí es que interpreta bien, que sabe cómo usar, entiende el texto. Este es un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque sabe usar la Biblia. Lamentablemente hoy día hay muchos que no saben usar la Biblia o que la usan como un pretexto para enseñar su propia agenda o sus propias opiniones o dar una falsa interpretación. ¿Ya? En muchas iglesias están haciendo eso, toman un versículo fuera de contexto y enseñan lo que a ellos les parece o sus propias ideas a la congregación. ¿Ya? Pero tenemos que saber usar bien la palabra de verdad. Bien, el último párrafo de esa parte dice así. Los textos bíblicos, entonces, tienen un significado. ¿Estamos de acuerdo? Que todos los textos bíblicos tienen un significado que puede ser entendido. ¿Sí? Cualquier versículo, cualquier pasaje, cualquier párrafo, cualquier libro de la Biblia tiene un mensaje, tiene un significado, y ese significado puede ser entendido. Ahí estamos respondiendo algunas de las preguntas que hicimos al inicio. ¿Ya? No, sí existe la verdad absoluta, sí nos comunicamos por medio de un lenguaje entendible que Dios ha creado, y sí podemos interpretar fielmente la Biblia guiados por el Espíritu Santo. Entonces sí podemos entender las Escrituras. Ahora, aquí viene la pregunta, aquí empezamos ya. Este es el fundamento de la hermenéutica, ¿no? ¿Cuál es el significado correcto? O sea, ¿podemos entender? Sí podemos. Pero ¿cuál es el significado correcto? El significado correcto es aquel que el autor bíblico se propuso darle. Por lo tanto, nuestra obligación en el estudio de la Biblia es descubrir el significado que va de acuerdo con la intención original del autor. Este es un concepto clave para poder entender la Biblia. Cuando yo quiero saber cuál es el significado, tengo que hacerme la pregunta. Ahora que yo estoy predicando Romanos, por ejemplo, me tengo que hacer constantemente la pregunta: ¿qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir? ¿Cuál fue su intención al decir esto de esta forma? Ese es el significado del texto. No lo que a mí me parece, sino lo que quiso decir Moisés, David, Pablo. Cuando yo descubro lo que ellos quisieron decir, entonces ese es el significado del texto. Nadie de nosotros recibe un mensaje, recibe una carta y después lee la carta y dice, bueno, a mí me parece que él está diciendo esto, y luego yo lo comunico y a mí me parece que él dice eso y así es. ¿Cómo hago para salir de dudas si realmente eso es lo que el autor de la carta quiso decir? ¿Cómo hago para estar seguro que ese es el significado que él quiso decir? ¿Ya? Comparar con... No, estoy hablando de un amigo mío, ¿ya? Un amigo mío que me escribe una carta, me escribe un mensaje
¿Cómo yo sé que él quiere decir eso que a mí me parece? Le pregunto. Claro, lo llamo y le pregunto, ¿no? ¿Qué quisiste decir? Yo no puedo decir y cerrarme en eso y decir, no, a mí me parece que esto es lo que significa y esto es lo que significa. Y si el autor me dice, no, pero yo no quise decir eso, no me importa. Esto es lo que significa, porque yo digo así, porque a mí me parece así, porque yo siento así. No puedo, no hacemos eso en nuestra vida normal, pero a veces lo hacemos con la Biblia. Tenemos que descubrir qué quisieron decir los autores originales. Ese es el significado del texto, ¿ya? Este concepto de la intención original del autor es muy importante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, a ver. ¿Hay una sola interpretación de la Biblia o puede haber varias interpretaciones? Puede haber varias interpretaciones, pero ahora yo les pregunto, ¿pero cuántos significados tiene el texto? ¿Tiene un solo significado o tiene varios significados? Cuando yo leo un pasaje, ¿ese pasaje significa varias cosas o significa una cosa? Uh-huh. Sí. Nosotros vamos a decir que cada pasaje de la Biblia tiene un significado. ¿Cuál es ese significado? El significado que el autor original le quiso dar, ¿ya? La intención original del escritor. Ahora, cuando nosotros lo leemos 2000 años después, 3000 años después, podríamos interpretarlo no correctamente y por eso es que un mismo texto puede tener 3, 4 interpretaciones. Pero eso no significa que tenga varios significados. Tiene un solo significado. Y cuando nosotros estemos en el cielo, ahí vamos a saber cuál es el significado. Pero yo les dije en la última clase que tuvimos de bibliología que la Biblia es clara, la Biblia es entendible en cuanto a sus asuntos principales, en cuanto a la salvación, en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto al pecado, en cuanto al infierno, en cuanto al cielo, en cuanto a cómo crecer en madurez. Es clara la Biblia, es clara, podemos entender, podemos saber que Dios es eterno. Sí, es clarísimo en la Biblia. ¿Podemos saber que Cristo resucitó el tercer día? Sí, es clarísimo. ¿Que la salvación es por fe, no es por obras? Es clarísima la Biblia, se puede entender. Pero hay algunos asuntos secundarios que son difíciles de entender y en los cuales puede haber varias interpretaciones, pero en realidad hay un solo significado. Ahora, ¿por qué hay varias interpretaciones? Más que nada porque nuestro entendimiento es finito, porque tenemos pecado en nuestro corazón y a veces no podemos entenderlo como el escritor original lo quiso decir, ¿ya? Entonces, un solo significado, pero podría haber varias interpretaciones. Eso no quiere decir otra vez que todas las interpretaciones son correctas. El posmodernismo dice eso. ¿Esa es su interpretación? Qué bien, eso funciona para ti, pero mi interpretación es otra. Eso funciona para mí. Y de repente para un tercero, eso funciona para él. En el posmodernismo es esa ridiculez que dice, los tres están bien, los tres tienen razón, ¿no? Los tres están en la verdad. Pero si nos ponemos a pensar, es imposible. ¿Cómo los tres vamos a estar en la verdad? Solamente una es la verdad. Y bueno, oramos y confiamos en el Señor que en nuestras interpretaciones de la Biblia estamos en la verdad, ¿ya? Bien, vamos a terminar esta parte de qué es la hermenéutica. Hoy día estamos dando la introducción, ¿ya? ¿Qué es la hermenéutica? Así se define. Es la ciencia, se le dice ciencia porque utiliza reglas, utiliza métodos, ¿ya? Y el arte, ¿por qué se le dice arte? Se le dice arte porque también entra ahí nuestras emociones, entra nuestro amor por la palabra de Dios, ¿no? La guía del Espíritu Santo. Es la ciencia y el arte que tiene que ver con la teoría, métodos y práctica de la interpretación de la Biblia. En otras palabras, es cómo interpretar la Biblia. Eso significa la hermenéutica. La etimología, es decir, el origen de la palabra, viene del griego hermeneuo.
¿Qué significa hermeneuo? Es una palabra griega. Significa interpretar, traducir, dar el sentido, dar el significado. Eso es lo que significa. Y en la Biblia, esa palabra hermeneuo se utiliza algunas veces. En Juan 1:38. A ver quién lo lee. Lo puede leer. Juan 1:38. Cristina, ¿puedes leer? ¿Ya? Juan 1:38. Ahí, a ver, ustedes díganme dónde está la palabra hermeneuo en griego. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde me pones? Ya. ¿Dónde está la palabra hermeneuo? No, rabí no. No, ¿dónde está? ¿Cómo? Traducido. Traducido. Eso es lo que significa la palabra en griego. Significa traducir. Entonces, el escritor, Juan, está interpretando, ¿no? Está interpretando para que sus lectores entiendan. Él dice, le decían a Jesús, Rabí. Por si acaso, eso significa maestro. Está interpretando Juan. Traducido es maestro. Hermeneuo, ¿ya? Traducir, interpretar. Otra ocasión está en 1 Corintios 12:10. Utiliza esa palabra también. 1 Corintios 12:10. Cuando Pablo habla de los dones espirituales que Dios ha dado a sus hijos. A ver, lee por favor, Gina, ¿puedes leer? 1 Corintios 12:10. 12:10. Sí. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros entendimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguaje, de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Bien, en todo este pasaje, capítulo 12, 13, 14, Pablo habla de las lenguas principalmente y critica a los corintios porque ellos usaban las lenguas pero no las interpretaban. Entonces la congregación quedaba sin entendimiento, quedaba sin un fruto espiritual, porque no entendían lo que se decía. Entonces Pablo dice, una de las reglas es que si uno va a hablar en lenguas en la congregación, tiene que haber siempre un intérprete. Y eso significa alguien que le dé el sentido, alguien que traduzca lo que está diciendo la otra persona. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender. ¿Ya? Eso de entender el mensaje es muy importante en las Escrituras. Y por eso es que Pablo dice, procuren los dones mejores, dice después. Por ejemplo, la profecía. Ahora, ¿por qué la profecía es mejor que las lenguas? Porque las lenguas sin interpretar no se entienden, pero la profecía sí se entiende. Y eso es muy importante para el apóstol Pablo, que se entienda el mensaje. Entonces la conclusión es esta. Todos sin excepción, todos interpretamos la Biblia. Cuando uno lee el texto y dice, eso es lo que significa, está interpretando. Todos interpretamos la Biblia. La cuestión es si lo estamos haciendo correctamente. Esa es la pregunta. No el hecho si hay que interpretar o no hay que interpretar. Todos interpretamos. La cosa es si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Es esencial comprender las brechas que nos separan de las Escrituras. Hay que poner esfuerzo, hay que estudiar, hay que poner diligencia. ¿Por qué? Porque entre este libro y nosotros hay brechas. ¿Cuáles son esas brechas? Esos espacios que nos alejan de las Escrituras para que la podamos comprender. Fíjate, ahí hay algunas. Nuestra labor como intérpretes es acortar esas brechas lo más posible. ¿Para qué? Para entender el texto,
para descubrir qué significa este texto, tengo que acortar esas brechas. Mira, les quiero leer, es una estrofa nomás, o un verso, de un libro de poemas de Garcilaso de la Vega. No es el inca Garcilaso de la Vega, sino el poeta español Garcilaso de la Vega. Él escribió más o menos hace 500 años y escribió en español. Ahora, quiero que me digan si lo entienden. Dice: Boscán, vengado estáis, con mengua mía, de mi rigor pasado y mi aspereza, con que reprenderos la terneza de vuestro blando corazón solía. Está en español, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer para entenderlo? Buscar el significado de varias palabras, aunque están en español, pero y no solamente el significado, sino que hay figuras también del lenguaje, porque es poesía, entonces hay figuras del lenguaje que no entendemos. Ahora, imagínate un libro escrito en otro idioma, y no hace 500 años, sino hace 2000 años, hace 3000 años, y por personas que vivían en una cultura totalmente diferente a la nuestra. ¿Cuáles son las brechas? Fíjate, primero, la brecha del tiempo. La Biblia es literatura antigua, ¿ya? Es antigua, tiene 2000 años, 3000 años, como les digo. En segundo lugar, la brecha del idioma. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, no en español. En tercer lugar, la brecha de la historia. La Biblia se desarrolló en un contexto histórico diferente al Perú del siglo XXI, del año 2020. Es muy diferente, radicalmente diferente que Israel hace 2000 años. La brecha de la cultura. La Biblia presenta costumbres y prácticas ajenas a nuestra cultura y que a veces no entendemos. Y la brecha del género literario. La Biblia se escribió en diversos géneros literarios: poesía, literatura de sabiduría, parábolas, cosas que nosotros usualmente no usamos, pero que tenemos que tratar de entender acortando esas brechas. Número 2, en la siguiente página, ¿por qué debemos estudiar hermenéutica? Con estos 4 terminamos. Solamente lo voy a leer. ¿Por qué debemos entonces estudiar hermenéutica? En primer lugar, nos ayuda a entender la Biblia. Mientras mejor entendamos las Escrituras, mejor conocemos a Dios y crecemos en madurez espiritual. En segundo lugar, nos capacita para aplicar la Biblia más eficazmente a nuestras vidas. Porque si yo no sé el significado de la Biblia, ¿cómo la puedo aplicar a mi vida? Si yo no sé lo que significa. Primero tengo que estudiarla, saber, esto es lo que significa. Ahora la puedo aplicar a mi vida. En tercer lugar, nos ayuda a discernir entre la enseñanza falsa y la verdadera. Si seguimos la hermenéutica, la interpretación correcta de las Escrituras, podemos decir, este es el significado. Por lo tanto, cuando escuchamos a un predicador, un pastor, un maestro, enseñar otra cosa totalmente diferente, utilizando ese versículo, decimos, no sé si alguna vez se han dado cuenta, escuchando a algunos pastores, esto está medio raro, ¿no? Esto no me parece que es lo que significa este texto. Parece que está sacando algunas cosas ahí fuera de contexto y lo está explicando de una forma que son sus propias ideas en realidad. Y en cuarto lugar, nos equipa para enseñar mejor la palabra de Dios. Si yo sé el significado de la Biblia, entonces puedo enseñar mejor las Escrituras. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos, de esta clase de introducción? Lo que hemos visto básicamente es que la Biblia se puede entender, la Biblia tiene un significado y nosotros tenemos que acortar esas brechas que hay, porque nos separa de la Biblia varias brechas, tenemos que acortar por medio de un estudio diligente de las Escrituras para entender su significado. Y ahí nos ayuda la hermenéutica porque nos da ciertas reglas para saber cómo interpretar, pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Hay alguna pregunta? Las diversas interpretaciones que pueden haber sobre un texto son sobre textos que generalmente no implican gran trascendencia en la
Así es. Por eso decía que es, más que nada, la diferencia de interpretaciones se da en asuntos secundarios, que no quiere decir que no sean importantes a veces. Por ejemplo, el bautismo. Los presbiterianos son creyentes, ellos entienden el Evangelio claramente, entienden la naturaleza de Dios, que Cristo vino, murió, resucitó, pero ellos piensan, interpretando los textos, que se puede bautizar bebés. No para su salvación, ellos son bien claros y dicen no es para su salvación, pero se puede bautizarlos por la fe de los padres, como un testimonio. Nosotros decimos, no, la Biblia dice que el bautismo es solo para creyentes, por lo tanto se bautizan solamente jóvenes y adultos que han podido creer en el Evangelio. Podemos conversar con ellos, discutir, es un asunto muy importante, pero no es esencial para nuestra salvación. Entonces, es por eso decimos que es un asunto secundario, aunque muy importante también. ¿Ya? Hay mucha diferencia entre cómo se interpreta el Apocalipsis, por ejemplo, también. Cómo se interpretan las profecías acerca del fin del mundo, ¿no? Hay varias escuelas de interpretación, pero esos son nuevamente asuntos secundarios. Todos los que somos cristianos verdaderos sabemos, creemos esto: Cristo viene por segunda vez. Ahora, los detalles de cómo es eso, ahí puede haber diferencias de interpretación. ¿Ya? Pero las conversamos y vamos a la Biblia, porque ambos grupos creemos en la Biblia. Entonces vamos a ver y decimos con aquel que estamos debatiendo, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Y generalmente la diferencia se va a basar en esto, en la hermenéutica que cada uno usa. O sea, yo uso esta hermenéutica, la otra persona va a usar otra hermenéutica y por eso es que hay una interpretación diferente. ¿Ya? Sí, vamos a ver en la próxima clase, pero vamos a ver que hay dos peligros, hay dos extremos, ¿no? Uno es la alegorización, la espiritualización de la Biblia, ¿no? Uno lo lee y lo espiritualiza, inmediatamente dice, esto tiene un significado más profundo, más místico, medio espiritual. Y el otro extremo es lo que estamos llamando el hiperliteralismo, el que dice, no, esto es y punto, es así al pie de la letra y no hay figuras en el lenguaje, no, es así, hay que tomarlo. El ejemplo que les voy a dar es el ejemplo de Orígenes. Orígenes fue un padre de la iglesia del siglo IV que se castró a sí mismo, porque él leyó Mateo 5 y lo tomó literalmente. Cuando Jesús dice que si un miembro de tu cuerpo te hace caer, entonces córtalo y aléjalo de ti mismo. Entonces, eso es ser hiperliteralista, ¿no? Eso no quiso decir Jesús. ¿O sí? Él quiso decir que nos cortemos la mano, que nos saquemos el ojo. No, eso no quiso decir, pero eso es lo que él dice. Entonces, lo que tenemos que preguntar es, ¿qué significa? Y hay que interpretarlo correctamente. Porque yo puedo ser bien literal, no, aquí dice que corte, y hay que cortar. O puedo decir, no, hay que espiritualizarlo, está hablando de otra cosa. Entonces hay que tener cuidado. Y eso vamos a ir viendo en las siguientes clases. ¿Ya? Sí. Yo creo que se está refiriendo más que nada a ideas, conceptos, realidades que Dios no nos ha revelado. No nos las ha revelado porque no es necesario que nosotros las sepamos. Entonces, esas cosas que son infinitas, porque la mente de Dios es infinita, se las guarda Él y no nos las revela a nosotros. Pero las cosas reveladas, son para nosotros. Y nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo en entenderlas. ¿Ya? ¿Qué significa? Bien, listo. Vamos a terminar. Ya tenemos que empezar el culto en unos minutos, así que vamos a orar. ¿Sí? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que la Biblia es un libro que puede ser entendido. Pero también nos dices que dependamos del Espíritu Santo, de su guía, de su enseñanza,
para comprenderlo y que nos esforcemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que pongamos esfuerzo, diligencia en entender la Biblia. Y te pedimos, Señor, que así lo hagamos en nuestro estudio personal cada día. Señor, guíanos en este curso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.